Sección 11.6, prueba de la clase lista pago. Es importante aprobar las clases para asegurar que funcionan correctamente antes de continuar con el resto del desarrollo del sistema. Mientras la prueba de la clase pago, que fue revisada en secciones previas, fue un ejemplo de una prueba unitaria, probar la clase lista pago es un ejemplo de prueba de integración, porque la clase lista pago trabaja conjuntamente con la clase pago. Para probar la clase lista pago se necesita un manejador que no solamente cree un objeto lista pago, pero que también se creen pagos para ser agregados a la lista. Se tienen bastantes métodos para probar de la clase lista pago, por lo que se debe dedicar un tiempo a considerar cómo se van a probar estos métodos. Por ejemplo, tendría sentido limitar el tamaño de lista pago para que se pueda completar rápidamente la lista para probar el método isFull. A continuación tenemos una estrategia posible de prueba. En el primer punto vamos a indicar que vamos a limitar el tamaño de lista pago a un número pequeño, por ejemplo 4, usando el constructor lista pago. Habíamos comentado que en lista pago íbamos a considerar hasta 12 pagos. No vamos a considerar 12, solamente 4 para, como decíamos, tener la posibilidad de probar rápidamente el método isFull. En el punto 2 se van a agregar dos pagos a esta lista, un pago que corresponde al mes de enero por 1.250 y otro a febrero por el importe de 1.200. Enseguida, y para eso se va a utilizar el método addPago. Enseguida se va a mostrar la lista utilizando el método toString, este que está anulado, de la clase Object, para revisar que los elementos hayan sido agregados exitosamente. Posteriormente vamos a utilizar el método isFull y como se limitó en este caso lista pago para que solamente tuviera, manejar hasta 4, como nada más se han agregado 2, pues lo que debe de devolver es false. Se agregarán dos pagos más a la lista en el punto 5, uno para el pago de marzo por la misma cantidad de enero, 1.250, y de abril por la cantidad de 1.235. De nueva cuenta, utilizando el método addPago, vamos a repetir el punto 3, es decir, vamos a mostrar la lista para ver que efectivamente nos aparecen los 4 pagos. Enseguida repetimos el punto 4, que es probar el método isFull, y para este caso deberemos de observar que efectivamente nos estaría devolviendo true. Bueno, posteriormente en el punto 8 vamos a obtener los detalles de uno de los pagos hechos, como por ejemplo el segundo pago, utilizando para ello el método getPago. Después, en el 9, vamos a intentar recuperar un pago en una posición no válida, por ejemplo la 5. O sea, si tenemos 4 pagos, pues una posición no válida es la quinta o la posición 5. En el punto 10 vamos a mostrar el número total de pagos hechos utilizando el método getTotal. En el punto 11 se muestra el total de los pagos hechos usando el método calcular pago total. Fíjate que el 10 y el 11, uno te dice cuántos pagos y el otro te dice el monto de los pagos. En el punto 12 se intentará agregar otro pago a la lista llena usando el método addPago. Por supuesto que ese punto 12 pues no se va a poder realizar. Y entonces, esta estrategia pues deberá asegurar que todos los métodos de la clase sean usados y probados y todas las rutas posibles a través de los métodos pues también sean intentadas. Así, por ejemplo, además de garantizar de que se llame al método isFull, se debe asegurar que se tenga un escenario donde el método pueda devolver true y también tener un escenario donde el método te pueda devolver el valor contrario, false. Bueno, teniendo definida una estrategia, los resultados de la prueba se deben anotar en un registro de pruebas para llevar a cabo esta prueba de integración. El registro de pruebas es un documento con las pruebas que se realizaron durante el desarrollo del sistema.
cada renglón del registro de prueba asocia una entrada con una salida esperada. Si el resultado no es el esperado, las razones de este error se deben identificar y registrar en el registro o bitácora. La siguiente figura, bueno, nos muestra un registro de pruebas para documentar la estrategia de prueba desarrollada previamente. Entonces, como título, pues tiene registro de pruebas, o podría ser bitácora de pruebas. Hay que indicar cuál es el propósito, pues en este caso, probar la clase lista pagos, e indicar pues la cantidad, el número de ejecución que se está realizando en ese momento. Digo, puede ser que se tengan que llenar varias hojas de registro de pruebas, dependiendo de si se obtiene o no la salida esperada, ¿no? Entonces, además se tiene también que anotar la fecha. Y entonces esta hoja de registro de pruebas, bueno, está dividida en 4 columnas. Por una parte tenemos la acción o lo que se espera que haga el usuario, y en la siguiente columna, la segunda, tenemos lo que es la salida que se espera. En la tercera columna, bueno, se indica si pasó o no pasó. Y en el caso de que no haya pasado, bueno, pues en la cuarta columna habría que indicar cuál puede ser la razón por la cual está fallando, ¿no? Bueno, entonces, al iniciar la ejecución del programa, pues nos deberá de pedir primeramente cuál es el tamaño de la lista. Enseguida, el usuario pues deberá de ingresar el valor de 4 y a continuación esperaríamos ver un menú de opciones. Para llevar a cabo para llevar a cabo esta prueba de integración de lista pagos, vamos a utilizar un programa que que utiliza un menú. Entonces, por esa razón es que en en la salida esperada, pues queremos ver un menú o esperamos ver un menú de opciones. Posteriormente, ya las acciones pues están dadas de acuerdo a lo que habíamos comentado previamente, que es la estrategia de prueba. Entonces la estrategia de prueba nos va a definir lo que es nuestro registro de pruebas. Bueno, entonces en la estrategia de pruebas teníamos que ingresar, ¿verdad? Teníamos que ingresar pagos y por lo tanto entonces se selecciona la opción de agregar. Para esto entonces en la salida esperaríamos que nos pida los detalles del pago. Entonces se ingresaría enero 1250 y como salida se vuelve a mostrar el menú de opciones. Después se vuelve a pedir agregar. Se le piden al usuario los detalles del pago. Se le proporcionan. Se vuelve a mostrar el menú. Después se pide mostrar la lista de pagos. Entonces deberían de aparecer lo que tengo aquí mostrando en color negro o en negritas. Y enseguida de eso el menú de opciones, ¿verdad? Después pedir la opción o hacer la revisión de si se encuentra lleno, y en este caso pues nos debería de dar false o indicar que la lista no está llena y nuevamente mostrar el menú de opciones. Enseguida decíamos que íbamos a agregar 2 pagos más para intentar llenar la lista pagos. Entonces se agrega marzo y se agrega abril y después nuevamente se pide mostrar, ¿verdad? En ese momento eh, en ese momento volvemos de nueva cuenta a mostrar la lista y nos volvemos a fijar si la lista está llena. En este caso, bueno, pues ya nos debe de devolver true o nos debe indicar que la lista ya se encuentra llena. Posteriormente se obtiene un pago y habíamos dicho que íbamos a obtener el segundo, y entonces en la salida pues esperaríamos ver febrero y el importe de 1200. Después intentamos obtener un pago, uno que no es válido, el que está, dijimos, en la quinta posición, y nos debería de aparecer pues un mensaje con esa situación, ¿no? Que número de pago no válido, y nuevamente mostrar el menú de opciones. Después pedimos el total de pagos, que nos debería de mostrar en este caso 4. Se muestra el menú de opciones. Después
tendríamos que ver o quisiéramos ver el total pagado y nos debería de aparecer esta cantidad. Después intentamos agregar otro pago, pero bueno, en este caso sería mayo con 1250 y nos debería de decir que ya no se puede agregar porque ya está la lista llena, ¿verdad? Enseguida pedimos la opción de salir y el programa termina. Entonces, este registro de pruebas pues está basado en la estrategia que se definió previamente. Para esto vamos a escribir un programa llamado probador lista pagos, que es el manejador que nos va a permitir llevar a cabo esta prueba de integración. Entonces, bueno, como podemos observar en el diseño de esta clase, probador lista pagos, esta es una aplicación, tiene el método main y entonces para poder, poder hacer la prueba de integración, se está declarando una variable local, que sería la opción que se va a ingresar de acuerdo al menú que se despliegue. Hay una variable para guardar cuál es el tamaño de la lista de pagos y estamos aquí dentro de la clase probador lista pagos. Se está declarando una variable de tipo lista pagos, que es la que nos va a servir, bueno, esta declaración nos va a servir para crear nuestra lista de pagos y probar los métodos que se encuentran dentro de esta. Esta lista pagos pues la vamos a referir por el nombre lista. Entonces decíamos que la primera parte era que el sistema pidiera el tamaño de la lista y entonces también el programa, bueno, algunas partes de este probador lista pagos pues van a estar definidas de acuerdo a la estrategia de prueba. Entonces recordarán ustedes que el primer punto que se tenía que llevar a cabo pues era indicarle o proporcionar el tamaño de la lista. Entonces tenemos un mensaje a la salida estándar para pedir cuál es el tamaño de la lista y después, bueno, se está utilizando esta clase escáner fácil para poder leer un entero, ¿verdad? Y ese se asigna a la variable tam. Posteriormente, bueno, se crea la lista pagos utilizando el constructor al cual hay que pasarle pues el tamaño de la lista, ¿verdad? Entonces se crea el objeto y su referencia se guarda en lista. Enseguida, bueno, pues ya tenemos nuestro menú de opciones. Como pueden ver, bueno, está se va a mostrar el menú eh, dentro de un ciclo do while. Esto para que al menos el menú aparezca al menos una vez y de igual manera pues también la petición para que el usuario escoja una opción. Entonces, de las opciones que tenemos, bueno, está la opción 1 que es agregar, este permitiría agregar un pago. El método 2 sería para mostrar la lista de pagos. La opción 3 serviría para probar el método isFull, para saber si se encuentra lleno o no el lista pagos. Posteriormente tenemos la opción 4, con la cual se puede recuperar algún pago hecho. Con la opción 5 se puede saber cuántos pagos se han hecho y la opción 6 te permite conocer el total de lo pagado. Con la opción 7 tienes la opción de salir. Y entonces, bueno, se le pide al usuario pues, que ingrese una opción que esté entre 1 y 7 y para poder capturar la entrada del usuario, bueno, estamos utilizando de la clase Scanner Fácil, este método de clase NextChar, ¿verdad? Que estaría recuperando un carácter. Bueno, y entonces ya dependiendo de la opción, pues aquí se hace la llamada correspondiente al método que le toque, ¿verdad? Entonces, bueno, teníamos en la primera opción estaba agregar, luego estaba mostrar, enseguida está lleno, en la opción 4 obtener pago, eh, luego estaba el total de pagos y luego total pagado y la salida que era el 7, ¿verdad? Bueno, entonces para escoger cada una de estas opciones o decidir en base a cada una de estas opciones el código que se debe de ejecutar, bueno,
se tiene esta estructura de selección switch que va a revisar a la variable opción. Entonces, podemos observar que bueno, podemos observar que en las primeras 6 opciones, todas ellas se está pasando la lista pagos, o bueno, un objeto tipo lista pagos referido por lista, y se está llamando a esto que tenemos aquí, bueno, un método que se llama opción 1 y así sucesivamente hasta opción 6. Y para la opción 7, bueno, simplemente se manda un mensaje y se sale, ¿verdad? Bueno, en todas ellas se va, todas ellas de la 1 a la 7 se tiene la sentencia break para que no se ejecuten más sentencias que aparezcan dentro del switch case. Y en el caso de que el valor no esté entre 1 y 7, bueno, se manda un mensaje al usuario, ¿verdad? Bueno, entonces enseguida están ya todos los métodos que en un momento dado se pueden ejecutar con la lista pagos. El option 1, bueno, pues corresponde al método, bueno, lo que es agregar. Y entonces dijimos que en todos estos métodos, del 1 al 6, se tiene que pasar la referencia de una referencia tipo lista pagos. Bueno, entonces decíamos, para cuando vas a agregar, se le tiene que solicitar al usuario el mes. Y de nueva cuenta, bueno, estamos haciendo uso de un método de clase del método de clase llamado nextString de la clase Scanner Fácil para recuperar la cadena del mes, ¿verdad? Y después se pide el importe y para eso entonces estamos utilizando el método nextDouble de la clase Scanner Fácil. Ya teniendo los datos, pues entonces se crea el pago y para eso se declara aquí una variable local que va a estar referida por P. Y entonces a esa variable se le asigna el objeto que es creado, pasándole al constructor de pago el mes, o sea, la cadena y el importe siendo un double, ¿verdad? Posteriormente se llama al método addPago. Recuerda que este método addPago está dentro de lista pagos, y para eso es necesario que ustedes le proporcionen un objeto tipo pago, ¿no? Entonces, la referencia P pues tiene precisamente a bueno, da este objeto, ¿verdad? Bueno, el resultado o bueno, lo que devuelve el método addPago es un valor booleano, el cual se deja aquí en esta variable OK, y posteriormente, bueno, se hace una revisión de la variable OK. En el caso de que nos dé falso, bueno, pues entonces se manda este mensaje, ¿verdad? Que la lista llena, ¿no? Bueno, para el caso del método mostrar, pues es muy simple. Bueno, simplemente se manda una cadena a la salida estándar diciendo cuáles son los elementos ingresados y posteriormente se pasa el objeto lista al método println. Hay que recordar que cuando pasas un objeto al método print o println, implícitamente se está llamando al método toString. Y ya habíamos comentado que, bueno, el método toString está anulado en la clase lista pagos para que nos muestre cada uno de los pagos encerrados entre paréntesis y separados estos pagos por comas y los pagos encerrados a su vez entre corchetes. Bueno, la opción 3 revisa si está lleno y entonces, bueno, aquí se llama al método isFull de lista y si este te devuelve verdadero, bueno, pues entonces se pone este mensaje en la pantalla. Caso contrario, se pone el mensaje de que lista no está llena. La opción 4, que te permite obtener uno de los pagos. Entonces, antes de obtener el pago, se le tiene que solicitar al usuario cuál es el pago que quiere recuperar. Entonces, este deberá de ser un número entero. Ya decíamos, deberá estar entre 1
y la cantidad de pagos que se hayan ingresado, ¿no? Entonces, eh, ese, el entero es dejado en esta variable local que se está declarando aquí, llamada num, y posteriormente se llama al método getPago, nuevamente de lista pagos, pasándole la posición lógica, y el método getPago pues va a devolver una referencia de tipo pago. En el caso de que no lo encuentre, habíamos ya comentado que este método estamos haciendo que devuelva el valor de nulo. Entonces, si la referencia es diferente de nulo, eso significa que sí se recuperó un pago y por lo tanto, pues entonces se utiliza el método println para mostrar ese pago. Fíjate que aquí estamos pasando lo que es el objeto, por lo tanto implícitamente se estaría llamando al método toString que fue, bueno, que fue puesto en la clase pago. En el caso de que haya sido nulo, pues entonces estaría mostrando el mensaje que está aquí, ¿no? Número de pago no válido. Para obtener el total de pagos, bueno, pues ahí simplemente se muestra un mensaje y bueno, este sería la cantidad de pagos, ¿verdad? Y para eso se utiliza el método getTotal. El método getTotal hay que recordar que devuelve un entero y es un método de la clase listapagos. Y para obtener el total pagado, bueno, se pone un mensaje en la pantalla y después se llama al método calcular pago total. Este método pues estaría devolviendo, si no mal recuerdo, era una cadena. Sí, bueno, podríamos checarlo ya en la ejecución, ¿no? Bueno, entonces, pues eso es lo que tenemos. Lo que seguiría entonces ahora sería hacer la prueba de bueno, de la clase probador lista pagos, utilizando la estrategia de prueba que fue definida y llenando el registro de prueba que en un momento dado se había comentado, ¿no? Entonces, voy a utilizar el registro de pruebas para ir llevar a cabo la ejecución del programa. Entonces, voy a pasarme a ejecutar la clase. Entonces, Java, probador, lista pagos. A ver, veamos qué pasó. Dejen ver si tengo aquí efectivamente la clase, pero tengo entendido que sí está. Hey. Parece ser que no está compilada. Déjenme compilar. Y voy a tener que recompilar la clase pago. Tengo una versión de compilador de Java más viejo. Bueno, ya está ahí. Y ahora, probador lista pagos. Bueno, entonces ahí tengo una tarea para mí. Hay que actualizar el Java en esta máquina. Bueno, entonces voy a proceder a ejecutar la clase probador lista pagos. Ok, entonces de acuerdo a lo que es mi registro de pruebas, cuando me pida el tamaño de la lista, estaría en esta parte,
y el tamaño de la lista, pues ahí debo de ingresar 4, ¿verdad? Entonces le doy 4 y enseguida me aparece el menú de opciones, ¿verdad? Como me lo indica aquí. Posteriormente tengo que escoger la opción para agregar. La opción para agregar pues es la opción número 1 y me pide que ingrese enero y 1250. ¿Sí? Me va a pedir los detalles del pago, entonces esto tendría que ingresar. Entonces le pongo N y le pongo 1250, ¿verdad? Le doy Enter. Bueno, y enseguida me muestra el menú de opciones. Luego le vuelvo a decir que agregue. Entonces sería la opción 1. Y ahora tengo que poner febrero y 1200, ¿verdad? Entonces sería febrero y 1200, ¿sí? Bueno, luego pido la opción mostrar, que es la opción 2. Y eso es lo que me aparece. Enero 1250, febrero 1200. Y como decíamos, los pagos aparecen encerrados entre paréntesis. Recuerda que así fue como se le pidió que lo hiciera la clase pago. Y es esta manera como lo estamos aquí observando, pues esto es como lo maneja en este caso el array list. Cuando tú le pides que, bueno, cuando se muestra un objeto de la clase ArrayList, eh, se va, se va a mostrar encerrando los elementos entre corchetes y separados por comas. Entonces, bueno, pues esto es lo que aquí se muestra, ¿no? Posteriormente, escojo la opción está lleno, que sería la opción 3. Y aquí me dice que lista no está llena. Y bueno, pues era lo que esperábamos. En la opción 4, bueno, enseguida le tengo que decir, perdón, la opción 1 para agregar otro valor. Y bueno, aquí dijimos que iba a ser marzo y con 1250, ¿verdad? Entonces, ahí le doy Enter. Luego me pide otra vez que se agregue y que meta abril y 1235. Entonces, a ver, R. Ay, ya me equivoqué. Tengo que darle la opción 1. Entonces sería abril y 1235. Bueno, enseguida viene la opción mostrar, que sería la opción 2. Y entonces pues me aparecen ahora los 4 pagos, ¿verdad? Encerrados entre corchetes y cada pago encerrado entre paréntesis, ¿verdad? Y podemos ver que efectivamente pues sí son eh, bueno, la información que se ha ingresado, ¿no? Bueno, posteriormente tengo que ver si está lleno y para esto utilizo la opción 3 y ya me dice lista está llena y eso es precisamente lo que estaba esperando ver, ¿verdad? Enseguida voy a usar la opción para obtener pago. Ahí me va a pedir una posición a recuperar. Esto lo hago con la opción 4 del menú. Ingresar número de pago a recuperar. Entonces le digo que quiero el segundo pago y le doy enter, ¿verdad? Entonces vemos que efectivamente aparece febrero y 1200. Digo acá. También podemos ver que está febrero y 1200, ¿verdad? Bueno. Posteriormente voy a obtener ahora un pago que no esté en una posición válida y voy a pedir el quinto. Entonces uso la opción 4 y pido el quinto. Vemos que en este caso pues me dice número de pago no válido. Bueno, y es lo que se esperaba, ¿no? Posteriormente escojo la opción total de pagos y en la salida debo de ver un 4 y me debe mostrar el menú de opciones. Entonces sería la opción 5 y vemos que efectivamente me dice número total de pagos ingresados 4, ¿verdad? Y aparece nuevamente el menú. Posteriormente tengo que hacer uso de la opción 6 para mostrar el total pagado. Entonces le doy 6 y vemos que me apareció en la salida 4.935 y el menú de opciones. ¿Qué es lo que haría falta? Bueno, agregar un pago más una vez que ya la lista pagos está llena. Entonces le doy la opción 1
y me pide que como mes ingrese mayo y de importe 1250. Y en este caso, bueno, pues me debe de mostrar error, lista llena, ¿verdad? Ya no se pudo agregar ese pago porque lista pagos tiene un tamaño máximo de 4. Posteriormente, bueno, escojo la opción 7 para salir y con eso prueba completada. Bueno, eh, pues este registro, en este registro de pruebas, pues entonces como finalmente se obtuvo lo que se esperaba, pues entonces todas las pruebas fueron pasadas, ¿verdad? Y con esa parte, pues estaríamos terminando lo que es la prueba de integración de la clase lista pagos con la clase pagos.